El 27 de diciembre. El aire en mi cocina olía a canela y pino seco, los fantasmas de una Navidad que nunca llegó. Llevaba 2 días sentada en este silencio, un silencio tan denso que parecía tener peso propio, presionando mis hombros, ahogando los sonidos familiares de la casa. El reloj de la pared, un regalo de bodas de hace 43 años, marcaba cada segundo con una crueldad metódica. Tic. Tac. Otro momento de soledad. Tac. Otro instante de duda que se retorcía en mi estómago como una serpiente fría. Había pasado la Nochebuena y el día de Navidad sola. Completamente sola. Al principio, durante las primeras horas de la víspera de Navidad, me dije a mí misma que era un simple malentendido. Seguro que el tráfico está terrible, me repetía en voz alta, solo para escuchar el sonido de una voz. Caminaba de la cocina a la sala, mirando por la ventana cada vez que los faros de un coche barrían la calle nevada. La cena, un pavo dorado que había pasado horas preparando, se enfriaba lentamente en el horno. Quizás se quedaron sin batería en el teléfono, fue mi siguiente excusa, mientras miraba mi propio teléfono, mudo y oscuro sobre la encimera. Las excusas se amontonaban, cada una más frágil que la anterior, una pila de mentiras piadosas que me contaba a mí misma para mantener a raya el pánico. Pero las horas pasaron, la noche se hizo más profunda, y las excusas se derrumbaron bajo el peso de la verdad ineludible: nadie venía. Nadie llamaba. La casa, normalmente un santuario de recuerdos cálidos, se sentía como una tumba. Cada adorno en el árbol de Navidad, cada guirnalda colgada con esmero, parecía una burla cruel. Había colgado la estrella de plata que Mateo hizo en la escuela primaria, sus bordes irregulares un testimonio de sus pequeñas manos. Había colocado los ángeles de porcelana que Ricardo me regaló en nuestra primera Navidad como casados. Cada objeto era un ancla a un recuerdo feliz, pero ahora, en lugar de consuelo, solo me traían un dolor agudo. Recordaba la conversación con mi hijo, Mateo, un par de semanas antes. Su voz había sido vaga, evasiva, casi apurada. Todavía no sabemos bien qué haremos, mamá. Hay muchas cosas en el aire. Ya te avisaremos. Esa falta de certeza, que en su momento atribuía al estrés de las fiestas, ahora se sentía como una mentira deliberada, una cortina de humo para ocultar sus verdaderos planes. Mi esposo, Ricardo, había sido igualmente esquivo. Reuniones de última hora, Laura, había dicho, metiendo camisas en una maleta pequeña. Un proyecto importante que no puede esperar. Se había ido el 23 de diciembre, prometiendo volver para la cena de Nochebuena. No te preocupes, estaré allí antes de que el pavo salga del horno. Sus mensajes de texto desde entonces habían sido breves, impersonales. Mucho trabajo. Te llamo luego. Pero ese, luego, nunca llegaba. ¿Qué proyecto podía ser tan importante como para mantener a un hombre alejado de su familia en Navidad? ¿Qué reuniones se prolongaban hasta la noche del 25 de diciembre? Me serví una taza de café, mis manos temblando ligeramente. La taza, con las iniciales L y R, grabadas en un corazón, era otro vestigio de una vida que, de repente, sentía ajena. Era como mirar un álbum de fotos de otra persona. Miré por la ventana hacia el jardín. La nieve cubría los rosales que Ricardo y yo habíamos plantado juntos en nuestro primer año en esta casa. Todo aquí era un nosotros. Un nosotros, que ahora se sentía como una farsa, una ilusión que yo había mantenido viva por pura fuerza de voluntad. ¿Cómo podía una vida entera de unión, de compañerismo, de sacrificios compartidos, desvanecerse en 2 días de silencio? La soledad no era solo la ausencia de gente, era la ausencia de certeza, la ausencia de mi lugar en el mundo que yo misma había construido con tanto amor y dedicación. Era darme cuenta de que quizás, para ellos, yo ya no era una pieza fundamental de la estructura, sino un simple adorno que se podía quitar y guardar sin que el edificio se derrumbara. El tic-tac del reloj continuaba, implacable, cada segundo un martillazo en el clavo de mi ataúd emocional, marcando el tiempo de mi irrelevancia. Con el corazón encogido como un puño, decidí que no podía seguir esperando en esta agonía de ignorancia. La incertidumbre era un veneno lento, y sentía cómo me paralizaba.
Necesitaba una respuesta, aunque fuera la peor de todas. Tomé mi teléfono, mis dedos fríos y torpes, dejando una leve marca de condensación en la pantalla oscura. Busqué el contacto de mi nuera, Valeria. Nuestra relación siempre había sido un delicado baile diplomático. Cordial en la superficie, pero con un subtexto de tensión que nunca desaparecía del todo. Era como dos países vecinos que comparten una frontera pero no un idioma, comunicándose a través de gestos formales y sonrisas forzadas. A pesar de ello, era la esposa de mi único hijo. Era familia. O eso creía yo, aferrándome a una definición de la palabra que parecía haber caducado sin que me diera cuenta. Mi mensaje fue cuidadosamente compuesto, cada palabra pesada y medida para sonar casual, para no revelar la vorágine de ansiedad que me carcomía por dentro. No quería darles la satisfacción de saber que me tenían al borde del abismo. Hola, Valeria. Espero que hayan tenido una Navidad maravillosa. Solo me preguntaba cuáles son los planes para Año Nuevo. ¿Debo preparar algo? Era un mensaje simple, casi patético en su normalidad. Una pregunta que una madre haría en cualquier otra familia normal del mundo. Le di a enviar, y sentí como si hubiera lanzado una botella con un mensaje al océano, conteniendo la respiración mientras esperaba una respuesta que podría no llegar nunca. Pero llegó. En menos de un minuto. La rapidez fue el primer golpe. Fue casi instantáneo. No había duda, no había tardanza. No estaba ocupada, ni conduciendo, ni en una reunión. Estaba al otro lado del teléfono, disponible, simplemente no para mí. Esa inmediatez era una bofetada en sí misma, una confirmación de que mi ausencia en sus pensamientos no era por falta de oportunidad, sino por falta de interés. Y entonces leí las palabras. Las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre. Ups. Olvidamos decirte. Nos fuimos a España. 2 meses después, hice algo que nunca me había atrevido a hacer, reservé un viaje. Un viaje de 3 semanas a Italia, sola. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Caminé por las calles de Roma, maravillándome con la historia en cada esquina. Me perdí en las galerías de arte de Florencia, llorando frente a una escultura de Bernini sin que nadie me juzgara. Me senté en cafés en Venecia durante horas, simplemente observando el mundo pasar, escribiendo en un diario. Descubrí que disfrutaba de mi propia compañía. Descubrí que podía navegar por ciudades extrañas, que podía descifrar mapas y horarios de trenes, que podía entablar conversaciones con extraños en un italiano torpe. Descubrí que podía ser valiente y autosuficiente. Estaba redescubriendo a Laura. No a Laura la esposa, ni a Laura la madre. Simplemente a Laura. Y me di cuenta de que me gustaba mucho esa persona. Estaba riendo de nuevo, una risa genuina y libre que venía desde el fondo de mi alma. La mujer invisible se estaba volviendo visible, primero para sí misma, y eso era lo único que importaba. Pasaron 6 meses. Era una tarde soleada de junio. Estaba en mi jardín, que ahora era un exuberante oasis de color gracias a mis esfuerzos, podando mis nuevas rosas, cuando oí que alguien se acercaba por el camino de grava. Era Mateo. Se veía diferente. Más delgado, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches de insomnio, pero también con una calma, una madurez que no le había visto antes. Se detuvo a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, como si no se atreviera a acercarse más a mi espacio sagrado. Hola, mamá, dijo en voz baja. Hola, Mateo, respondí, dejando las tijeras de podar en un banco. No le sonreí, pero tampoco fruncí el ceño. Simplemente esperé. Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio cargado de todo lo no dicho. Él miraba al suelo, a sus zapatos gastados, buscando las palabras. Valeria y yo, nos hemos separado, dijo finalmente. Ella volvió a casa de sus padres. Asentí lentamente. Lo sé. Lo siento. Y lo decía de verdad. No por ella, sino por el dolor que sabía que él estaba sintiendo. No fue tu culpa, se apresuró a añadir. Bueno, no del todo.
Lo que hiciste, solo aceleró algo que ya estaba roto. Lo nuestro no era real. Estaba construido sobre, no sé, sobre la apariencia, sobre el dinero. Lo siento, Mateo. Levantó la vista, y vi un arrepentimiento genuino y profundo en sus ojos. No, yo lo siento, mamá. Lo siento por todo. No hay un día que no piense en ello. Fui un cobarde. Dejé que ella me manipulara, dejé que papá te faltara al respeto. Y yo participé. No hay excusa para lo que hice. Era la primera vez que lo oía asumir la plena responsabilidad, sin culpar a nadie más. He estado pensando mucho, continuó, su voz quebrándose un poco. En todo lo que sacrificaste por mí. Los pendientes de la abuela, lo supe hace años, Carmen me lo contó en un momento de enfado. Y nunca te lo agradecí de verdad. Di por sentado tu amor, tu sacrificio. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no las dejé caer. Empecé a pagarte el dinero, dijo, sacando un sobre arrugado de su bolsillo. Es el primer pago. No es mucho, he tenido que conseguir un segundo trabajo por las noches. Pero es un comienzo. Te lo pagaré todo, mamá, hasta el último centavo. Te lo prometo. Tomé el sobre. No lo abrí. Gracias, Mateo. Quiero intentar arreglar las cosas, mamá. Si me dejas. Sé que no lo merezco, pero quiero intentarlo. Lo miré, a mi único hijo, un hombre roto tratando de reconstruir los puentes que él mismo había quemado. El amor de una madre es algo extraño y tenaz. A pesar de todo, seguía ahí. La confianza es como la cerámica, Mateo, le dije suavemente, señalando una de las macetas imperfectas que había hecho. Una vez rota, aunque la pegues con el mayor cuidado del mundo, la grieta siempre estará ahí. Se necesita mucho tiempo y paciencia para que vuelva a ser fuerte y pueda contener algo de nuevo. Él asintió, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. Lo sé. Estoy dispuesto a esperar. El tiempo que sea necesario. Era un comienzo. Quizás el único posible. Ha pasado un año desde aquel diciembre que partió mi vida en dos. Mi vida actual es irreconocible, de la mejor manera posible. Mi casa ya no es un mausoleo de recuerdos dolorosos, sino un espacio vibrante lleno de mi arte, mi música y las risas de mis amigas. Las paredes azules del estudio están cubiertas de mis pinturas, torpes, pero mías. El olor a canela y pino ya no me trae tristeza, sino la anticipación de nuevas tradiciones que crearé para mí misma. Beatriz y yo viajamos juntas a menudo. El mes que viene nos vamos a Oaxaca a un festival cultural. Mateo y yo nos vemos una vez a la semana para tomar un café. Nuestras conversaciones son cautelosas, a veces incómodas, pero siempre honestas. Está trabajando duro, pagando su deuda religiosamente cada mes. Y, lo más importante, está aprendiendo a ser un hombre por sí mismo, no una extensión de su padre o de su esposa. La grieta en nuestra relación sigue ahí, una fina línea visible solo para nosotros. Quizás nunca desaparezca del todo, pero con cada acto de respeto, con cada conversación sincera, siento que se va haciendo un poco más pequeña. He aprendido a vivir con ella, a aceptarla como parte de nuestra nueva historia. A Ricardo lo veo a veces en el supermercado o en la farmacia. Parece más viejo, más cansado, un poco perdido. Intercambiamos un saludo cortés, un hola, que flota torpemente entre nosotros, y seguimos nuestro camino. No hay ira, solo una vaga tristeza por los años perdidos y las decisiones equivocadas. Es un extraño con el que compartí una vida. He perdonado. Me costó mucho tiempo y muchas sesiones de cerámica entenderlo. No perdoné porque ellos lo merecieran necesariamente, sino porque yo merecía la paz. Aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y yo había elegido vivir. A veces, cuando estoy sola en mi jardín, con el sol de la tarde calentando mi rostro y el olor de las rosas llenando el aire, pienso en todo lo que pasó. Pienso en el dolor, la traición y la soledad. Pero luego pienso en la fuerza que descubrí dentro de mí, en la libertad que encontré al otro lado del miedo.
Ellos intentaron hacerme invisible, borrarme de mi propia vida. Creían que sin ellos, yo no sería nada. Pero se equivocaron. Al expulsarme de su pequeño y claustrofóbico mundo, me empujaron hacia uno mucho más grande y brillante, el mío. Intentaron hacerme invisible, pero al hacerlo, me ayudaron a verme a mí misma con más claridad que nunca. A veces, perder una familia es la única manera de encontrarse a una misma. Y yo, finalmente, me he encontrado. Y soy más feliz de lo que nunca creí posible. Leí la frase una y otra vez, quizás 5, 6 veces. Mis ojos se movían sobre las letras, pero mi cerebro se negaba a procesar su significado. España. La palabra resonaba en mi cabeza, exótica, lejana, violenta. ¿España? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las preguntas se agolpaban, pero fueron ahogadas por la siguiente línea, la que realmente me rompió. Solo Ricardo, Mateo y yo. Los que realmente importamos, ¿sabes? El teléfono se me resbaló de las manos. No cayó al suelo, sino sobre la mesa de la cocina con un ruido sordo y plástico. Mi taza de café, golpeada por el teléfono, se volcó, derramando un charco oscuro que se extendió rápidamente sobre la madera pulida, manchando el reflejo de mi rostro descompuesto. No sentí el calor del líquido que me salpicó la piel. No sentí nada más que un frío glacial que nacía en lo más profundo de mi pecho y se extendía como enredaderas de hielo por cada rincón de mi cuerpo, congelando mi sangre, paralizando mis músculos. Los que realmente importamos. Esa frase. Esa simple, devastadora y cuidadosamente elegida frase. El ups inicial era la farsa de la cortesía, pero esta línea era la verdad desnuda. No era un olvido. No era un malentendido. Era una declaración de principios. Una sentencia. Yo no importaba. Era un mueble viejo en la casa de sus vidas, algo que se da por sentado, que se ignora, que se deja atrás sin pensarlo 2 veces. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Cada latido de mi corazón era un golpe sordo y doloroso contra mis costillas, el eco de un mundo que se derrumbaba a mi alrededor. Me apoyé en la mesa, mis nudillos blancos, tratando de anclarme a algo real, a la solidez de la madera, mientras todo mi universo, construido sobre 43 años de amor y dedicación, se disolvía en la crueldad casual de un mensaje de texto. El shock inicial dio paso a una negación furiosa, un último y desesperado intento de mi mente por rechazar una realidad tan monstruosa. No puede ser, susurré al aire vacío de la cocina, mi voz un graznido ronco. Ricardo no me haría esto. Mateo no lo permitiría. Es una broma. Una broma cruel de Valeria. Pero incluso mientras lo decía, los recuerdos de las últimas semanas comenzaron a encajar, como piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. La sonrisa satisfecha de Valeria en la última cena familiar cuando habló de saber priorizar. Las conversaciones en susurros entre ella y Ricardo que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación, seguidas de sonrisas tensas y cambios de tema forzados. La forma en que Mateo evitaba mi mirada, su rostro una mezcla de culpa y resignación. Con un impulso que no sabía que tenía, me levanté. Mis piernas se sentían débiles, como si no fueran mías, pero me obligué a caminar, casi a trompicones, fuera de la cocina y por el pasillo hacia el estudio de Ricardo. Era su santuario, el lugar donde pasaba horas, trabajando, rodeado de sus libros y sus recuerdos. La puerta estaba entreabierta. Entré y el olor familiar a cuero y papel viejo me golpeó, un aroma que siempre había asociado con la seguridad, la estabilidad y el intelecto de mi esposo. Ahora olía a mentiras, a secretos podridos. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando, no sabía qué. Una pista. Una contradicción. Algo que desmintiera el mensaje de Valeria. El escritorio estaba demasiado ordenado, pulcro de una manera que no era natural en Ricardo. El calendario de pared, donde anotaba meticulosamente cada cita, cada comida, cada partido de golf, tenía el espacio de la semana de Navidad sospechosamente vacío. Me acerqué. Bajo la luz de la lámpara, noté las débiles marcas de algo que había sido escrito y luego borrado con una fuerza que casi había rasgado el papel.
Mi corazón se aceleró, martilleando contra mi pecho. Mi mirada se posó en la papelera de mimbre junto al escritorio. Ricardo era un hombre meticuloso, raramente dejaba basura visible. Sin pensarlo, me arrodillé en la alfombra persa, sin importarme el dolor en mis rodillas. Metí la mano, sintiendo el papel arrugado, sobresabiertos y los restos de un día de trabajo. Y entonces lo encontré. Un trozo de papel, arrugado en una bola apretada con una furia evidente. Lo saqué y lo alicé con manos temblorosas sobre la alfombra. Era un recibo de una agencia de viajes online. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Leí los detalles, cada palabra una nueva puñalada. Fecha de compra, 28 de octubre. Hacía 2 meses. Destino, Madrid, España. Vuelo de ida y vuelta. Pasajeros, 3, Ricardo Morales. Mateo Morales. Valeria Reyes. 3 pasajeros. La confirmación estaba allí, impresa en tinta negra sobre papel blanco. Una prueba irrefutable. No fue un viaje de última hora. No fue una decisión espontánea. Llevaban 2 meses planeándolo. 2 meses de sonrisas falsas, de excusas vagas, de mentiras cuidadosamente construidas. Mientras yo compraba los ingredientes para el pavó, ellos compraban billetes de avión. Mientras yo decoraba el árbol, ellos hacían las maletas. Mientras yo los esperaba en Nochebuena, ellos estaban cruzando el Atlántico. Me dejé caer en el sillón de cuero de Ricardo, el mismo que le regalé para su 60º cumpleaños, un regalo que me costó meses de ahorros secretos. Mi cuerpo se sentía pesado, sin vida. Miré a mi alrededor, a las fotos en las paredes, nuestro viaje a la playa cuando Mateo era un niño, su graduación de la universidad, nuestra boda. Toda una vida de recuerdos compartidos, ahora manchados por el veneno de esta traición. ¿Cuántos de esos momentos habían sido reales? ¿En qué punto empecé a convertirme en un obstáculo, en un mueble que había que sortear? 3 pasajeros, repetí en voz alta, la voz saliendo rota. Ricardo, Mateo y Valeria. Una familia. Una familia sin mí. Entonces, ¿qué soy yo? La pregunta quedó flotando en el aire silencioso del estudio, sin respuesta. Pero en el fondo de mi corazón devastado, la respuesta comenzaba a tomar forma. Para ellos, yo era el pasado. Un pasado del que habían decidido, de forma unánime y secreta, deshacerse. Sentada en la quietud polvorienta del estudio, mi mirada se perdió en una fotografía enmarcada en plata sobre el escritorio. Mateo, con 18 años, sonreía con la toga y el birrete de su graduación de preparatoria. Su sonrisa era pura, llena de la promesa de un futuro brillante, una de esas sonrisas que te hacen creer que todo es posible. Y al verla, el presente se desvaneció, arrastrándome a un torbellino de recuerdos de hace 25 años, a un momento que definió mi maternidad. La carta de aceptación había llegado en un sobre grueso y oficial, con el sello de la universidad más prestigiosa del país, la que Mateo siempre había soñado, la que mencionaba en susurros casi reverentes. Recuerdo el momento exacto en que la abrió en la mesa de la cocina. Sus ojos recorrieron el papel, y luego se abrieron de par en par. Un grito de pura alegría resonó en la casa, y al instante siguiente, me estaba levantando en brazos, dándome vueltas mientras reíamos y llorábamos juntos. Su futuro estaba ahí, sellado en ese papel. Todo su esfuerzo, todas sus noches de estudio, habían dado su fruto. Pero esa noche, después de que la euforia inicial se asentara, mi alegría se vio empañada por una punzada de pánico helado. Junto con la carta de aceptación, venía el desglose de los costos. La matrícula era astronómica, una cifra con tantos ceros que parecía irreal. Era mucho más de lo que nuestros ahorros podían cubrir. Se lo mencioné a Ricardo mientras nos preparábamos para dormir. Él estaba orgulloso, por supuesto, su pecho hinchado de suficiencia paternal, pero también era un hombre pragmático, a veces hasta el punto de la crueldad. Es demasiado, Laura, dijo, pasando una mano por su cabello, ya entonces salpicado de canas. Se sentó en el borde de la cama y suspiró. Es una locura. No podemos permitirnos esto.
Hay otras universidades, buenas universidades, que no nos llevarán a la quiebra. Que pida un préstamo estudiantil enorme no es una opción. Sus palabras eran lógicas, sensatas. Eran las palabras de un contable, no las de un soñador. Pero yo no veía lógica, veía el sueño de mi hijo a punto de hacerse añicos. Vi el brillo en los ojos de Mateo atenuarse, reemplazado por la dura realidad de las limitaciones financieras. Para Ricardo, era una cuestión de números en una hoja de cálculo. Para mí, era todo. Era la culminación de años de noche sin dormir ayudándole con sus tareas de matemáticas, de animarle en sus partidos de fútbol bajo la lluvia, de creer en él cuando ni él mismo lo hacía. Era la promesa que me había hecho a mí misma el día que nació, darle todas las oportunidades que yo nunca tuve. Encontraremos la manera, le dije a Ricardo, mi voz más firme de lo que me sentía. Se lo merece. Él solo suspiró y sacudió la cabeza, metiéndose en la cama y dándome la espalda. No hay manera, Laura. Sé realista. Para él, la conversación había terminado. Pero para mí, acababa de empezar. Esa noche, no pude dormir. Mientras la casa estaba en silencio y Mateo dormía en su habitación, ajeno a las preocupaciones de los adultos que decidían su futuro, me senté en la mesa de la cocina. Saqué una calculadora, nuestras libretas bancarias y todas las facturas. Los números no mentían. Ricardo tenía razón. Era imposible. Sumamos, restamos, proyectamos. No había forma. Sentí una ola de desesperación, una impotencia que me ahogaba. Apoyé la cabeza en la fría superficie de la mesa y lloré en silencio. Pero mientras estaba allí, con el rostro de mi hijo en una foto pegada al refrigerador mirándome, una idea desesperada y dolorosa comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me haría sentir culpable y triste, pero que era la única solución. Había una manera. Solo una. Y me costaría una parte de mi propia historia, un pedazo de mi corazón. Pero por Mateo, por ese futuro brillante que se merecía, estaba dispuesta a pagarlo. No importaba el precio. Al día siguiente, le dije a Ricardo que iba a visitar a una amiga enferma, una mentira piadosa para cubrir mi verdadera misión. Conduje hasta el centro de la ciudad, a un barrio que no frecuentaba, donde las fachadas de los edificios eran un poco más grises y las esperanzas un poco más tenues. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tambor ansioso en el silencio del coche. En mi bolso, envueltos en el pañuelo de seda que mi madre siempre usaba, sentía el peso frío y familiar de sus pendientes de diamantes. Eran lo único de valor que me había dejado, la única pieza tangible de su amor que podía tocar y sentir. Recordaba verla usarlos en ocasiones especiales, el brillo de las piedras acentuando la chispa en sus ojos. Cuando me los dio, en su lecho de muerte, me dijo, para que siempre recuerdes que vales tanto como la joya más preciosa, mi Laurita. Eran mi conexión con ella, mi amuleto. La casa de empeño olía a polvo, a metal viejo y a sueños rotos. Un hombre con ojos cansados y una barba de varios días me atendió desde detrás de una reja de metal que parecía la de una prisión. El lugar entero me dio un escalofrío. Saqué los pendientes del pañuelo con manos temblorosas y los coloqué sobre el mostrador de cristal gastado. La luz fluorescente y mortecina de la tienda hizo que los diamantes brillaran, lanzando pequeños y tristes arcoíris sobre la superficie rayada. Eran hermosos, incluso en ese entorno deprimente. Eran el último regalo de mi madre. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas un susurro, temiendo que se rompiera. El hombre los tomó con una indiferencia que me dolió. Los examinó con una lupa, acercándolos a su ojo con un gesto mecánico. Murmuró algo sobre el corte, la claridad, el peso. Cada palabra técnica era como una pequeña puñalada, despojando a los pendientes de su historia, de su alma, reduciéndolos a meras especificaciones de mercado. No eran solo piedras y metal para mí, y eran los domingos por la mañana con mi madre, el recuerdo de su risa, el tacto de su mano sobre la mía. Finalmente, después de una eternidad, mencionó una cifra. No era lo que esperaba, sabía que me estaba ofreciendo mucho menos de su valor real, pero era suficiente. Apenas, pero suficiente para cubrir el primer año de matrícula.
La decisión era clara. Los tomo, dije, antes de poder arrepentirme, antes de que el fantasma de mi madre pudiera suplicarme que no lo hiciera. El intercambio fue rápido, impersonal, casi brutal. Me entregó un fajo de billetes gastados, contados con una rapidez eficiente, y yo le entregué un pedazo de mi alma envuelto en seda. Salí de la tienda sintiéndome vacía, como si me hubieran arrancado algo de dentro. En el coche, no pude contenerlo más. Lloré. Lloré por la pérdida, por el sacrificio, por la injusticia de tener que elegir entre el legado de mi madre y el futuro de mi hijo. Lloré en silencio durante 10 minutos, hasta que no me quedaron más lágrimas. Luego me sequé la cara, me recompuse y conduje a casa. Esa noche, durante la cena, con el corazón encogido, le dije a Ricardo que había perdido los pendientes. «¡Qué torpe soy!», exclamé con una risa forzada que sonó hueca en mis propios oídos. Debieron caerse mientras estaba de compras. Los busqué por todas partes. Él se encogió de hombros, sin levantar la vista de su plato. ¡Qué lástima! Eran bonitos. Y eso fue todo. Nunca más se mencionó el tema. Su indiferencia, en ese momento, me pareció una bendición. Ahora, la recordaba como el primer indicio de su desconexión. Unos días después, le entregué a Mateo el dinero, diciéndole que habíamos conseguido un pequeño préstamo familiar. La alegría pura en su rostro, la gratitud abrumadora en su abrazo, borraron parte del dolor. Mientras lo veía hacer las maletas para la universidad, su futuro asegurado, me dije a mí misma que había valido la pena. Cada sacrificio valía la pena por él. Y durante 25 años, lo creí de verdad. Los años pasaron volando, como suelen hacerlo cuando estás ocupada viviendo. Mateo se graduó con honores, su nombre resonando en el auditorio mientras yo aplaudía con lágrimas de orgullo en los ojos. Consiguió un buen trabajo en una empresa de arquitectura y, un día, nos presentó a Valeria. Era encantadora, con una sonrisa deslumbrante, una inteligencia aguda y una ambición que brillaba en sus ojos. Parecía la mujer perfecta para mi hijo, alguien que lo desafiaría y lo apoyaría. Cuando anunciaron su compromiso en una cena familiar, Ricardo y yo estábamos encantados. Brindamos con champán por su futuro. Después de la boda, como todas las parejas jóvenes, soñaban con tener su propia casa. Pero vivíamos en una ciudad donde los precios de la vivienda eran una broma cruel. Pasaban los fines de semana visitando casas que no podían permitirse, volviendo a nuestro hogar con el desánimo pintado en sus rostros. Vivían en un pequeño apartamento alquilado, y el deseo de tener un nido propio, un lugar donde echar raíces, se estaba convirtiendo en una fuente de frustración para ellos. Mis padres habían fallecido unos años antes, dejándome una herencia considerable. Había seguido el consejo de mi padre, un hombre sabio y previsor, que siempre me dijo: «Laura, una mujer siempre debe tener su propio dinero. No por desconfianza, sino por independencia. Es tu libertad». Había invertido ese dinero sabiamente, con la ayuda de un buen asesor, y había crecido considerablemente. Nunca había pensado en usarlo, o era mi red de seguridad, un legado para el futuro de Mateo. Pero ver la tristeza en los ojos de mi hijo, la tensión en su matrimonio incipiente, era más de lo que podía soportar. Una tarde de domingo, después de que regresaran de otra decepcionante búsqueda de casa, los senté en la sala de estar. «Tengo algo para ustedes», les dije, mi voz suave pero firme. Les entregué un sobre blanco. Dentro había un cheque. Un cheque por una suma lo suficientemente grande como para el pago inicial de la casa de sus sueños, y un poco más para los muebles. Mateo se quedó sin palabras, mirando el cheque como si no pudiera comprender los números. Valeria, por otro lado, soltó un grito ahogado de alegría y se arrojó a mis brazos, abrazándome con una fuerza que casi me deja sin aire. «Laura», exclamó, su voz llena de una emoción que parecía genuina. «No sé qué decir. Eres un ángel. La mejor suegra del mundo». «Nunca olvidaremos esto, mamá», dijo Mateo finalmente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Te lo prometo. Te lo deberemos siempre». «No hay nada que agradecer», respondí, sintiendo una oleada de felicidad cálida al verlos tan contentos.
No me deben nada. Solo quiero que sean felices. El dinero está para eso, para construir una vida. Compraron la casa. Una hermosa casa con un pequeño jardín, en un buen vecindario, cerca de un buen colegio. Pasé semanas enteras ayudándoles. Los ayudé a decorar, a elegir los colores de las paredes, a montar los muebles. Pasé un fin de semana entero de rodillas en su jardín, plantando rosales y lavanda con mis propias manos. Me sentía parte de su alegría, parte de la construcción de su futuro. Creía que ese gesto, ese regalo desinteresado, había solidificado mi lugar en sus vidas para siempre. Era la matriarca, la proveedora, la base sobre la que se construía la felicidad de mi familia. Qué ingenua fui. Qué ciega. No entendía que para algunas personas, un regalo no crea gratitud, sino un sentido de derecho. No estaba comprando su amor, le estaba financiando mi propia obsolescencia. Les estaba dando las herramientas para construir un mundo en el que, eventualmente, yo ya no sería necesaria. Ahora, sentada en la oscuridad del estudio, la memoria de esa gratitud efusiva se sentía como sal en una herida abierta. Porque la verdad era que el respeto había comenzado a erosionarse mucho antes del viaje a España. Había sido un proceso lento y gradual, una serie de pequeñas faltas de respeto, tan sutiles que las había descartado como simples malentendidos, como producto de mi propia sensibilidad o de la brecha generacional. Recordé una cena familiar hace unos 6 meses. Había pasado todo el día cocinando el mole de mi abuela, una receta familiar que requiere tiempo y amor, un plato que a Mateo siempre le había encantado. Cuando lo serví, orgullosa, colocando la cazuela de barro en el centro de la mesa, Valeria arrugó la nariz con un gesto casi imperceptible. «Está un poco pesado, ¿no crees, cariño?», le dijo a Mateo, ignorándome por completo, como si yo fuera la camarera. «Deberíamos probar esa nueva receta de mole vegano que vi en un blog. Mucho más moderna y saludable». Mateo, atrapado entre dos fuegos, evitó mi mirada y simplemente murmuró, «Sí, quizás deberíamos». Sentí como si me hubieran abofeteado. No se trataba de la comida, se trataba de un juicio. Se trataba de desplazar mis tradiciones, de declararlas obsoletas, de hacerme sentir anticuada en mi propia mesa. Luego estaban los comentarios sobre mi memoria, que se volvieron cada vez más frecuentes. Durante una conversación sobre política, expresé una opinión. Valeria me interrumpió con una risita condescendiente. «Ay, Laura, creo que no estás recordando bien los detalles. El tratado se firmó el año pasado, no hace 2». Lo dijo con una dulzura venenosa, como si estuviera genuinamente preocupada por mi agudeza mental. Miré a Ricardo y a Mateo en busca de apoyo, pero ambos permanecieron en silencio, validando su corrección con su pasividad. Empecé a dudar de mí misma. ¿Realmente me estaba volviendo olvidadiza? ¿Estaba perdiendo facultades? Era una forma sutil de gaslighting, de minar mi confianza en mi propia mente. El incidente más claro, el que ahora gritaba alarma, en mi mente, ocurrió hace un par de meses. Entré en mi cocina una tarde y encontré a Valeria reorganizando toda mi despensa. Latas en una pila, frascos en otra, mis especias de toda la vida relegadas a un estante superior inalcanzable. «Hola, Laura», dijo con una sonrisa radiante, sin una pizca de vergüenza. «Pensé en ayudarte un poco a organizar. Tenías todo un poco desordenado y era difícil encontrar las cosas. Mi cocina. Mi espacio. El corazón de mi hogar. Invadido y reorganizado sin mi permiso, bajo el pretexto de una ayuda que nunca pedí. Era un acto de dominio, una forma de decir, este espacio, como todo lo demás aquí, ahora está bajo mi control. Yo sé hacerlo mejor». En ese momento, solo sentí una vaga incomodidad y murmuré un «gracias», forzado. No quise crear un conflicto. Ahora, entendía. Cada uno de esos incidentes fue un ladrillo en el muro que estaban construyendo entre ellos y yo. Estaban probando los límites, viendo hasta dónde podían llegar, cuánto podía yo soportar en silencio. Y mi silencio, mi eterno deseo de mantener la paz a cualquier costo, fue interpretado como debilidad.
Fue la luz verde que necesitaron para el golpe final, para el viaje a España, para declararme oficialmente irrelevante. Después de horas de estar sentada en un estupor de dolor y recuerdos, sentí una necesidad abrumadora de escuchar una voz amiga, una voz que no estuviera contaminada por la traición. Marqué el número de mi hermana mayor, Carmen. Vive en Guadalajara, y aunque la distancia y la vida nos impiden vernos tan a menudo como nos gustaría, siempre ha sido mi ancla, mi roca, la única persona en el mundo que me conoce sin filtros. Contestó al segundo tono, su voz cálida y enérgica como siempre, un bálsamo para mi alma herida. ¿Laura? ¡Qué milagro! ¿Cómo estuvo la Navidad? ¿Te gustó el chal que te envié? Y con esa simple y cariñosa pregunta, la represa se rompió. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron sin control, en sollozos ahogados y dolorosos que sacudían todo mi cuerpo. A través de ese llanto, le conté todo. El silencio de la casa, el mensaje de texto palabra por palabra, los boletos de avión, los recuerdos de los sacrificios que ahora se sentían como estupideces. Hablé y hablé, sin orden, vaciando el veneno que me consumía. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir. No me dijo, cálmate, ni, no llores. Simplemente me dejó sacar todo. Podía sentir su ira creciendo a través de la línea telefónica, una furia protectora que me calentó el alma. Cuando finalmente me quedé sin palabras, solo con el eco de mis sollozos, no hubo palabras de consuelo vacías. No hubo un, todo estará bien. Hubo fuego. Hijos de su madre, exclamó, su voz vibrando de indignación. Era una expresión que no le había oído usar en años. No puedo creerlo. ¿Después de todo lo que has hecho por ellos? ¿Después de cada maldito sacrificio? ¿Los pendientes de mamá, Laura? ¿Se te olvida? No sé qué hacer, Carmen, lloré, mi voz apenas un susurro. Me siento tan estúpida. Tan invisible. Como si nunca hubiera existido. No, gritó ella, y su fuerza me hizo enderezarme en el sillón. No te atrevas a decir eso. No eres estúpida. Has sido demasiado buena, demasiado generosa, ese ha sido tu único crimen. Ya basta, Laura. Despierta. Dejaste que te pisotearan durante años por mantener una paz que solo existía en tu cabeza. No eres su tapete. Eres la arquitecta de todo lo que tienen. Cada ladrillo de esa casa, cada peso en su cuenta bancaria, tiene tu sudor y tus lágrimas. Es hora de que reclames lo que es tuyo. Sus palabras fueron como un latigazo, dolorosas pero necesarias. Me sacudieron de mi letargo de autocompasión. Tenía razón. Mi deseo de una familia feliz, de una vejez tranquila, me había cegado a la realidad. Había permitido que las pequeñas faltas de respeto se convirtieran en grandes traiciones. Después de colgar, una nueva emoción comenzó a burbujear dentro de mí, desplazando al dolor. Era ira. Una ira fría, clara y afilada como un bisturí. Pero no solo estaba enojada con ellos. Estaba furiosa conmigo misma. Fui una tonta, me dije, mi voz resonando en el estudio silencioso. Ciega. Yo les permití hacerme esto. Cada vez que ignoré un comentario sarcástico de Valeria, cada vez que justifiqué la pasividad de Mateo, cada vez que me tragué mi orgullo para evitar un conflicto con Ricardo, les estaba dando permiso. Les enseñé que podía ser ignorada. Les mostré que mis sentimientos no importaban. La traición no había comenzado con un viaje a España. Había comenzado mucho antes, con mi propia complicidad silenciosa. Y en ese momento, con una claridad aterradora, juré que se había acabado. Ya no más. Impulsada por esta nueva y gélida determinación, comencé a moverme con un propósito. Si iban a tratarme como una extraña en mi propia vida, entonces actuaría como tal, una extraña que necesitaba proteger sus intereses con la ferocidad de una loba. Fui directamente al archivador de metal de 4 cajones que teníamos en el estudio, donde guardábamos todos nuestros documentos importantes, escrituras, testamentos, pólizas de seguros, una vida entera documentada en papel. Mis manos ya no temblaban.
recordé un incidente de hacía unos 4 meses. Ricardo había entrado en el estudio mientras yo leía junto a la ventana, con una carpeta voluminosa de aspecto oficial bajo el brazo. Cariño, había dicho con esa sonrisa encantadora y un poco culpable que no había usado conmigo en años. La abogada llamó. Dice que necesitamos actualizar el testamento y otros papeles. Solo un par de firmas de rutina para mantener todo en orden con las nuevas leyes fiscales. Estaba cansada ese día, recuerdo que me dolía la cabeza. Y, sobre todo, confiaba en él. 43 años de matrimonio se basan en la confianza, ¿no? Es el cimiento sobre el que se construye todo. Tomé la pluma que me ofrecía y firmé donde su dedo me indicaba, en varias páginas marcadas con pequeñas pestañas amarillas. Ni siquiera me puse las gafas para leer. ¿Ya está?, pregunté. Ya está, mi vida, dijo, dándome un beso rápido en la frente antes de desaparecer con los documentos. Un beso que ahora se sentía como el beso de Judas. Ahora, con el estómago hecho un nudo de aprensión, busqué la copia de esos papeles. La encontré en una carpeta etiquetada como Planificación Patrimonial 2024. Me senté en el escritorio de Ricardo, bajo la misma lámpara que había iluminado mi acto de fe ciega, y comencé a leer, esta vez con la atención de un halcón, con la minuciosidad de la contadora que una vez fui. Las primeras páginas eran, en efecto, una actualización del testamento. Cambios menores, ajustando porcentajes, nada que hiciera sonar las alarmas. Pero a medida que pasaba las páginas, mi sangre comenzó a helarse. Escondido entre el lenguaje legal denso y enrevesado, había un documento titulado Poder Notarial Duradero. Le otorgaba a Mateo la autoridad completa e irrevocable para tomar decisiones financieras y médicas en mi nombre si yo era declarada incapaz por 2 médicos. Incapaz. La palabra me golpeó con la fuerza de un ladrillo. Las insinuaciones de Valeria sobre mi memoria, las correcciones constantes, la forma en que Ricardo a veces me decía, te estás volviendo olvidadiza, Laura, no eran casuales. Estaban sentando las bases. Estaban construyendo un caso en mi contra, en mi propia casa. Pero el golpe final, el que me dejó sin aliento, fue un documento separado, una sola página que casi pasé por alto, titulada Acta de Donación Irrevocable. Con mi firma, mi propia firma, claramente visible en la parte inferior, autorizaba una transferencia de $50,000 de mi cuenta de inversión personal, la que contenía la herencia de mis padres, a una cuenta conjunta a nombre de Mateo Morales y Valeria Reyes. $50,000. El aire abandonó mis pulmones en un silbido. Recordé el coche nuevo que habían comprado hace unos meses, un SUV de lujo alemán que parecía muy por encima de sus posibilidades. Fue una gran oferta, un modelo de exhibición, habían dicho con sonrisas radiantes. No, no fue una oferta. Fue un regalo. Un regalo que yo les había hecho sin siquiera saberlo. Me habían robado, no con una pistola en un callejón oscuro, sino con una pluma y una sonrisa en la comodidad de mi propio hogar. La confianza, la base de toda mi vida, se hizo añicos en ese instante. No solo me habían excluido. Me habían estado despojando, pieza por pieza, como buitres, preparándose para deshacerse de mí por completo una vez que ya no quedara nada de valor. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba sentada en la elegante sala de espera de la licenciada Morales, una abogada especializada en derecho familiar y patrimonial que me había recomendado una vieja amiga. Es una tiburona con traje de seda, me había dicho. Era exactamente lo que necesitaba. La licenciada Morales era una mujer de mi edad, con el cabello plateado recogido en un moño impecable, una mirada aguda detrás de unas gafas de diseño y un aire de competencia que me tranquilizó al instante. No había sentimentalismos en su comportamiento, solo una eficiencia cortante. Con una calma que me sorprendió a mí misma, coloqué la carpeta de documentos sobre su escritorio de caoba pulida. Buenos días, licenciada. Necesito su ayuda. Le conté la historia completa. No lloré. No vacilé. Hablé sin emoción, presentando los hechos como si estuviera describiendo el caso de otra persona, el mensaje de texto, los boletos de avión, los documentos firmados a ciegas, las pequeñas humillaciones.
La licenciada Morales escuchó atentamente, tomando notas en un bloc de papel amarillo, su rostro endureciéndose con cada detalle que revelaba. Cuando terminé, ella tomó los papeles y los examinó en silencio durante varios minutos. El único sonido en la habitación era el suave pasar de las hojas. Finalmente, se quitó las gafas, las dejó sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Señora Laura, lo que me describe no es solo una disputa familiar. No es un simple drama doméstico. Lo que su familia ha hecho tiene un nombre: abuso financiero de personas mayores, conspiración para cometer fraude y abuso de confianza. Y es ilegal. Escuchar esas palabras, esa validación legal y profesional de mi dolor, fue como un bálsamo. No estaba loca. No estaba exagerando. Era una víctima de un plan deliberado. Ahora, veamos qué podemos hacer, continuó, su tono volviéndose más enérgico. Abrió otra carpeta que su asistente le había traído, la de nuestros bienes. ¿Es consciente de la estructura de propiedad de sus activos? Siempre pensé que todo era de ambos, de Ricardo y mío, admití. Construimos todo juntos. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa fina y astuta. Ese es un error común en matrimonios largos. Pero usted fue muy inteligente, o quizás su padre lo fue por usted. Deslizó un documento sobre la mesa. La herencia de sus padres fue depositada en un fideicomiso a su nombre antes de que se casara. Los fondos de ese fideicomiso, y todos los beneficios que han generado a lo largo de los años, se usaron para comprar esta casa y para la mayoría de sus inversiones. Según las leyes de bienes conyugales, se considera su propiedad privada y separada. Me quedé mirándola, tratando de procesar la información. Señora Laura, dijo, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial. Permítame ser clara. El 90% de los activos que su familia disfruta, incluyendo la casa en la que vive su esposo y el portafolio de inversiones que paga sus lujos, están únicamente a su nombre. Legalmente, él casi no tiene derechos sobre ellos en un divorcio, especialmente dadas las circunstancias. Un rayo de luz atravesó la oscuridad en mi mente. Mi padre. Su insistencia en la independencia financiera. El amor es importante, Laurita, me decía, pero el control sobre tu propia vida lo es más. Era su voz, su sabiduría, llegando desde el más allá para darme el arma que necesitaba. De repente, no me sentí como una víctima. Me sentí como la dueña del tablero de ajedrez. Ahora, dije, mi voz firme y clara, recuperando el tono de la mujer de negocios que una vez fui. ¿Qué preguntas específicas debo hacerle a mi asesor financiero sobre las implicaciones fiscales de liquidar activos conjuntos y cómo podemos rastrear el uso de mis fondos para la donación fraudulenta? Mi mente, esa mente financiera que había dejado inactiva durante años, estaba despertando. Y estaba lista para la batalla. Salí de la oficina de la abogada sintiéndome como una persona diferente. La Laura que había entrado una hora antes era una mujer rota y confundida, buscando justicia. La Laura que salió era una generala a punto de lanzar una contraofensiva, buscando la victoria. Mi primera parada fue el banco. No fui a la ventanilla. Pedí hablar con el gerente, un hombre llamado señor Pérez que me conocía desde hacía años, que había visto a Mateo crecer. Con la copia de los documentos legales que la licenciada Morales me había preparado, le di mis instrucciones en su oficina privada. Quiero congelar todas las cuentas conjuntas que tengo con mi esposo, Ricardo Morales, con efecto inmediato, dije, mi voz resonando con una autoridad recién descubierta. El señor Pérez parpadeó, visiblemente sorprendido. Señora Laura, ¿está segura? Esto es un paso drástico. Por ley, debo informarle que su esposo recibirá una notificación. Estoy segura. Y quiero que esa notificación se envíe lo antes posible, respondí. Y quiero abrir una nueva cuenta, solo a mi nombre. Por favor, transfiera todos los fondos de las cuentas conjuntas a esta nueva cuenta. Ahora mismo. Luego, saqué una lista que había preparado. Estas son las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta principal. Quiero que sean canceladas. Todas ellas. Los nombres de Ricardo,
Mateo y Valeria estaban en la lista, tachados con una línea negra y gruesa. Mientras el personal del banco se apresuraba a cumplir mis órdenes, yo observaba con una calma metódica. No había ira en mis acciones, solo una precisión quirúrgica. Estaba cortando las arterias financieras que los mantenían con vida, las que se alimentaban de mi sangre. Mi siguiente llamada, desde el aparcamiento del banco, fue a nuestro asesor financiero. Le expliqué la situación de forma concisa y profesional. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Laura, lamento mucho oír esto, dijo finalmente. No necesito su compasión, señor Hernández. Necesito su acción, respondí. Le di instrucciones similares, liquidar ciertos fondos de inversión conjuntos y transferir las ganancias a una nueva cartera bajo mi control exclusivo. Laura, esto tendrá implicaciones fiscales significativas, me advirtió. Soy consciente, respondí. Unas que puedo permitirme. Dudo que ellos puedan decir lo mismo. Considere los impuestos como el precio de mi libertad. Cada llamada, cada firma, cada instrucción, era un paso hacia mi liberación. Era como si estuviera desmantelando una casa que había construido durante 43 años, ladrillo por ladrillo. Pero no sentía tristeza. Sentía una extraña y embriagadora sensación de poder. Durante décadas, mi papel había sido apoyar, nutrir, dar. Ahora, mi papel era tomar. Tomar el control. Tomar lo que era mío por derecho. La devastación financiera que estaba a punto de desatar sobre ellos sería total. Y mientras conducía a casa, con el sol de la tarde bañando la ciudad, una cosa estaba clara en mi mente: ellos habían elegido esta guerra, pensando que luchaban contra un peón indefenso. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a la reina. Pasaron menos de 24 horas. El sol apenas comenzaba a dorar el cielo de la mañana. Estaba en mi cocina, preparando una taza de té, la primera taza en días que no sabía a ceniza. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era un número largo, con un prefijo internacional. España. Dejé que sonara un par de veces, disfrutando de la vibración contra la encimera de granito, saboreando el momento. Hola, dije, mi voz deliberadamente tranquila y serena. Laura. Gracias a Dios, era la voz de Ricardo, pero sonaba diferente. Tensa, aguda, con un borde de pánico que nunca le había oído antes. ¿Qué demonios está pasando? Ninguna de las tarjetas funciona. Acabamos de intentar pagar el desayuno y nos han rechazado 3 tarjetas diferentes. Tomé un sorbo de mi té, dejando que el calor me reconfortara. Vaya, qué extraño. ¿Hay algún problema? Quizás deberías llamar al banco. Ya he llamado al banco, gritó, su voz subiendo de octava. Dicen que las tarjetas han sido canceladas. Que las cuentas están congeladas. No juegues conmigo, Laura. El hotel está amenazando con llamar a la policía si no pagamos la cuenta de la habitación para el mediodía. Nos han bloqueado las tarjetas. Qué situación tan desagradable, comenté, con el tono de voz que usaría para hablar del clima. ¿Y qué tal España? ¿Están disfrutando del viaje? He oído que el Museo del Prado es precioso en esta época del año. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada, casi hiperventilando. Tú hiciste esto, ¿verdad? Cancelaste las tarjetas. Yo no hice nada, Ricardo. Simplemente puse mis finanzas en orden. Es algo que una mujer de mi edad debería hacer, ¿no crees? Especialmente cuando su familia parece pensar que su memoria está fallando y que necesita ayuda para manejar su dinero. De fondo, escuché una voz chillona, inconfundiblemente la de Valeria. ¿Qué dice? Pásamela. Dile que lo arregle ahora mismo. Dile que no puede hacernos esto. Ricardo, dije, mi tono volviéndose frío como el hielo, desprovisto de toda emoción. Ustedes 3 decidieron tomar unas vacaciones familiares. Un viaje para los que realmente importan. Supongo que, como familia,
Encontrarán la manera de resolver sus problemas juntos. Quizás Valeria pueda usar su encanto. O Mateo su título universitario. Ahora, si me disculpas, mi té se está enfriando y tengo un día muy ocupado por delante. Laura, no te atrevas a colgar. ¿Estamos atrapados aquí? No tenemos dinero. No, Ricardo. No están atrapados. Simplemente están experimentando por primera vez lo que es vivir sin mi red de seguridad. Disfruten de la experiencia. Es muy educativa. Les enseñará el verdadero valor del dinero, especialmente cuando no es suyo. Y con eso, colgué. Dejé el teléfono sobre la encimera y miré por la ventana. El sol se estaba levantando, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Por primera vez en muchos días, sonreí. No era una sonrisa feliz, sino una sonrisa de justicia. El primer movimiento en el tablero de ajedrez había sido mío. Y había sido jaque. Regresaron 2 días antes de lo previsto, en un vuelo de última hora que, según supe después por mi hermana Carmen, tuvieron que pagar con el dinero de emergencia que la madre de Valeria les transfirió después de una llamada humillante y llena de lágrimas. No anunciaron su llegada. Simplemente aparecieron en mi puerta una tarde, con las maletas en la mano, ojerosos, despeinados y con el rostro desencajado por el cansancio, la humillación y la furia. Tenemos que hablar, dijo Ricardo, su voz grave y amenazante. Entró en la casa sin ser invitado, dejando su maleta en el vestíbulo. Valeria y Mateo lo siguieron, sus miradas oscuras y acusadoras, como un pequeño ejército derrotado pero aún beligerante. Por supuesto, respondí con una calma que los descolocó. Les sonreí, una sonrisa genuina. De hecho, estaba a punto de preparar la cena. ¿Por qué no se quedan? Hay mucho de qué hablar. Mi tranquilidad era su veneno. Esperaban gritos, lágrimas, una confrontación histérica. No les di esa satisfacción. Preparé una cena sencilla, pollo asado y verduras, la misma comida que había preparado para una Nochebuena que nunca sucedió. Puse la mesa con la buena vajilla y las copas de cristal. Quería que la escena fuera surrealista, una cena familiar normal superpuesta a una situación de guerra. Comimos en un silencio tenso, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. La atmósfera estaba cargada de reproches no dichos, tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Mateo no levantó la vista de su plato en ningún momento, moviendo la comida de un lado a otro sin probar bocado. Fue Valeria, como siempre, quien rompió la tregua. Dejó caer el tenedor con un ruido metálico que resonó en la habitación. No puedo creer lo cruel que has sido, espetó, su voz temblando de ira contenida. ¿Disfrutaste humillándonos así? ¿Te sentiste poderosa, dejándonos tirados en otro país? Yo no los humillé, Valeria. Simplemente dejé de financiar un estilo de vida que daban por sentado, respondí, cortando un trozo de pollo con una precisión metódica. Era nuestro dinero, gritó Ricardo, golpeando la mesa con el puño. El dinero de la familia. He trabajado toda mi vida por ese dinero. Ahí es donde te equivocas, dije, dejando mis propios cubiertos a un lado y limpiándome los labios con la servilleta de lino. Y creo que es hora de aclarar algunas cosas. Nos dejaste tirados, continuó Ricardo, su rostro enrojeciendo. Por un estúpido viaje. ¿Tanto te dolió no ser invitada? ¿Es todo por un capricho? No se trata del viaje, Ricardo. El viaje solo fue el síntoma, el punto culminante de años de faltas de respeto. La enfermedad es mucho más profunda. Se trata de las mentiras. Se trata de la forma en que han conspirado a mis espaldas para tratarme como si fuera una carga, una anciana senil a la que hay que manejar y despojar. Nadie piensa eso, dijo Mateo en voz baja, finalmente hablando, su voz apenas audible. No, le pregunté, girándome para mirarlo directamente por primera vez. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Entonces, ¿por qué tu padre me hizo firmar un poder notarial a tu nombre, Mateo? ¿Por qué tu esposa me corrige constantemente como si fuera una niña, insinuando que mi memoria falla?
¿Por qué ninguno de los dos dijo nada cuando ella reorganizó mi cocina, mi espacio, como si fuera suyo? Mateo se encogió en su asiento, sin respuesta, la culpa evidente en su rostro. Sabía que había ganado ese punto. La ofensiva inicial de ellos, basada en la indignación y la victimización, había fracasado. Ahora era mi turno de atacar. Y estaba lista. La cena no era una ofrenda de paz. Era el escenario para el juicio final. Me levanté de la mesa con un movimiento lento y deliberado. Fui al estudio, el corazón latiendo con una calma fría. Regresé con una carpeta de cuero que había preparado esa misma tarde. La coloqué en el centro de la mesa con un sonido suave y definitivo. Los tres la miraron como si fuera una serpiente a punto de atacar. Ya que les gusta tanto la planificación financiera a mis espaldas, comencé, abriendo la carpeta, pensé que apreciarían una presentación clara y documentada de la situación actual. Saqué el primer documento y lo deslicé sobre la mesa. Este es el poder notarial que me hiciste firmar, Ricardo. El que le daba a Mateo control sobre mis finanzas en caso de que yo fuera incapaz. Un plan muy bien pensado, muy previsor. Ricardo palideció, su rostro perdiendo todo color. Valeria miró el papel, sus ojos entrecerrados, como si intentara incinerarlo con la mirada. Saqué el segundo papel. Y esta es el acta de donación. $50,000 de mi cuenta de inversión para su coche nuevo. Un regalo muy generoso de mi parte, aunque no lo supiera. Espero que lo hayan disfrutado. Valeria contuvo el aliento, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Eso fue un regalo. No puedes reclamarlo. Oh, puedo intentarlo. Se llama obtener una firma bajo falsos pretextos. Es fraude, respondí, mi voz gélida. Pero estos, continué, sacando un fajo de papeles más grueso, son los documentos más interesantes. Son los títulos de propiedad de esta casa y los estados de cuenta de los fideicomisos que mi padre estableció para mí. Los deslicé sobre la mesa hacia ellos, extendiéndolos como un abanico de cartas ganadoras. Como pueden ver, esta casa, el lugar donde han vivido durante más de 40 años, Ricardo, está a mi nombre. Fue comprada con el dinero de la herencia de mis padres, dinero que legalmente es mío y solo mío. Es, y siempre ha sido, mi propiedad privada. El silencio en la habitación era absoluto. Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina, un sonido monótono que subrayaba la magnitud de la revelación. Las cuentas de inversión que han financiado sus cenas caras, sus membresías en clubes de golf y sus vacaciones secretas a España, el 90% de esos fondos provienen de mi herencia y de las inversiones que yo misma he gestionado durante años. Son, y siempre han sido, mi dinero. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno. Sus rostros eran un estudio de shock y comprensión tardía. Habían vivido en una ilusión de poder, asumiendo que la riqueza residía en Ricardo, el hombre de la casa, el patriarca. Nunca se les ocurrió mirar a la mujer silenciosa que manejaba los libros, que equilibraba las cuentas, que hacía crecer el dinero en silencio mientras ellos lo gastaban. Así que, para ser claros, dije, mi voz tranquila pero cortante como un diamante, no están en mi casa discutiendo sobre el dinero de la familia. Están en mi casa, después de haberme mentido y robado, viviendo de mi dinero. La dinámica ha cambiado un poco, ¿no creen? Valeria fue la primera en recuperarse del shock, y lo hizo con una explosión de veneno, su última y desesperada defensa. Esto es ridículo, siseó, poniéndose de pie de un salto. No puedes hacer esto. Después de todos los años que Ricardo ha trabajado. Él construyó este patrimonio. Ricardo ha trabajado, sí, concedí con una inclinación de cabeza. Y ha gastado su dinero en un estilo de vida muy cómodo. Mientras tanto, yo he trabajado, he ahorrado y he invertido mi dinero para asegurar nuestro futuro. Un futuro que ustedes tres decidieron que no me incluía. Eres una vieja amargada y rencorosa, gritó, su rostro contorsionado por la rabia. Solo estás celosa de que Mateo y yo seamos felices. No soportas que él tenga su propia vida. La felicidad construida sobre la mentira y la falta de respeto no es felicidad, Valeria.
Es una farsa, respondí, sin levantar la voz, mi calma desarmándola más que cualquier grito. Me puse de pie, sintiendo que el poder en la habitación se había desplazado por completo hacia mí. Ya no era la víctima. Era la jueza. Así que aquí está lo que va a pasar, anuncié, mi voz firme, cada palabra cuidadosamente elegida. Valeria, Mateo, tienen 30 días para devolver los $50,000. No me importa cómo lo consigan. Vendan el coche. Pidan un préstamo. Es su problema, no el mío. Si el dinero no está en mi cuenta en 30 días, la licenciada Morales presentará una demanda por fraude. La mandíbula de Valeria cayó, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Ricardo, continué, girándome hacia mi esposo de 43 años. Su rostro estaba gris, derrotado, había envejecido 10 años en una hora. Tienes una semana para empacar tus cosas y salir de mi casa. Nuestro matrimonio se ha terminado. No hay nada que discutir, nada que salvar. Nos veremos con los abogados para finalizar los detalles del divorcio, que serán, te lo aseguro, muy sencillos. Laura, por favor, suplicó, su arrogancia desvanecida, reemplazada por una patética desesperación. No puedes echarme. Soy tu esposo. Dejaste de ser mi esposo en el momento en que conspiraste contra mí con nuestra nuera, lo corté. Finalmente, miré a mi hijo. Mateo tenía la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Era la imagen de la miseria. ¿Y tú, Mateo?, dije, mi voz suavizándose un poco, no por compasión, sino por una tristeza profunda y antigua. Me has roto el corazón de una manera que tu padre y tu esposa nunca podrían. Tienes que elegir. Puedes seguir atado a una mujer que te ha animado a traicionar a tu propia madre, o puedes empezar el largo y difícil camino de convertirte en un hombre de verdad, uno que asume la responsabilidad de sus actos. La elección es tuya. Caminé hacia la puerta de la sala, dejándolos en medio de las ruinas de la vida que ellos mismos habían destruido. Me detuve en el umbral y los miré por última vez, un trío patético bañado por la luz de la lámpara del comedor. Querían demostrarme que yo no importaba, dije en voz baja. Felicidades. Misión cumplida. Ahora van a descubrir cómo son sus vidas cuando realmente no importo. Y con eso, los dejé solos en la oscuridad. La semana siguiente fue un torbellino de actividad silenciosa y sombría. Ricardo empacó 43 años de vida en cajas de cartón, moviéndose por la casa como un fantasma. No hubo más gritos ni súplicas. Solo una resignación pesada y derrotada. Evitaba mi mirada, y yo no hice ningún esfuerzo por buscar la suya. El día que se fue, un camión de mudanza se llevó sus cosas. Lo vi por la ventana, subiendo al asiento del copiloto. No miró hacia la casa. Simplemente se fue. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada. No hubo una nota. No hubo un adiós. 43 años de matrimonio terminaron no con una explosión, sino con el clic silencioso de una cerradura. El divorcio fue, como había predicho la licenciada Morales, rápido y brutalmente eficiente. Con la abrumadora evidencia de que la mayoría de los bienes eran mi propiedad separada, Ricardo se fue con poco más que su pensión, sus efectos personales y la mitad de una cuenta de ahorros que habíamos abierto juntos, que no contenía mucho. Se mudó a un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. El cómodo retiro que yo había financiado, sus tardes de golf y sus cenas en restaurantes caros, había terminado abruptamente. La historia de Mateo y Valeria fue, si cabe, más trágica y predecible. La presión de la deuda de $50,000 fue la gota que colmó el vaso de una relación ya tensa y basada en ambiciones materiales. Sin el colchón financiero que yo proporcionaba, sus verdaderos problemas salieron a la superficie. Empezaron a culparse mutuamente en un ciclo tóxico de recriminaciones. Valeria lo acusaba de ser un niño de mamá débil que no supo manejar la situación. Él la acusaba de haberlo envenenado contra mí, de su ambición desmedida. Vendieron el SUV de lujo, pero después de pagar el préstamo del coche, apenas les quedó dinero. Empezaron a tener problemas para pagar la hipoteca de la casa que yo les había ayudado a comprar.
Las discusiones sobre dinero se volvieron constantes, amargas. Unos meses después, me enteré por un vecino que el banco había ejecutado la hipoteca. Habían perdido la casa. La última noticia que tuve fue que se habían separado. Valeria se había mudado con sus padres a otra ciudad, y Mateo estaba viviendo en un pequeño apartamento, luchando por reconstruir su vida desde cero, trabajando horas extras para pagar la deuda que me debía. No sentí alegría por su desgracia. Sorprendentemente, sentí una especie de vacío. La victoria no era tan dulce como había imaginado. Era simplemente necesaria. Había amputado una parte gangrenosa de mi vida. El proceso fue doloroso y dejó una cicatriz, pero era la única manera de sobrevivir y sanar. La casa se sentía enorme y silenciosa, pero era un silencio diferente al de aquella Navidad. No era un silencio de abandono, sino un silencio de paz. El silencio del lienzo en blanco. Con la casa en silencio por primera vez en décadas, me enfrenté a un nuevo desafío, el vacío. Los primeros días fueron los más difíciles. El hábito de cocinar para dos, de escuchar los pasos de Ricardo en el pasillo, de esperar la llamada semanal de Mateo, todo eso se había ido, dejando un hueco enorme. La soledad, que antes era una imposición, ahora era una elección, y tenía que aprender a vivir con ella. Fue entonces cuando recordé a Beatriz, una vieja amiga de la universidad con la que había perdido el contacto hacía más de 20 años. La vida, los maridos, los hijos, nos habían llevado por caminos diferentes. La busqué en las redes sociales, para mi sorpresa, la encontré. Le envié un mensaje, con el corazón en un puño, sin saber si me recordaría. Una hora después, mi teléfono sonó. Era ella. Hablamos durante 2 horas, como si no hubiera pasado el tiempo. Beatriz, que se había divorciado hacía años y vivía una vida plena y activa, se convirtió en mi guía en este nuevo territorio de la independencia. Tienes que salir de esa casa, Laura, me ordenó con su energía característica. El mundo no se ha acabado. El tuyo acaba de empezar. Y le hice caso. Me arrastró a su clase de cerámica. Al principio, me sentí torpe y fuera de lugar, rodeada de mujeres más jóvenes. Mis primeras creaciones eran deformes, desequilibradas. Pero mientras mis manos daban forma a la arcilla húmeda en el torno, sentí algo que no había sentido en años, la alegría de crear algo solo para mí, algo imperfecto pero mío. Empecé a hacer cambios en la casa, cambios que eran solo para mí. Pinté las paredes del estudio de un azul brillante y alegre, reemplazando el oscuro y opresivo color caoba de Ricardo. Compré un nuevo sofá, cómodo y moderno. Llené la casa de flores frescas, las que a mí me gustaban, no las que él prefería. Saqué mis viejos discos de vinilo de los Beatles y de Joan Baez, y la música llenó el silencio. La casa dejó de ser un museo de una vida pasada y empezó a convertirse en mi hogar.